arte y contemporaneidad. Se encuentra lo subjetivo con lo objetivo. Los caminos no solamente dan a la mar, sino al placer que es el vivir en este caso. Hoy con nosotros tenemos de nuevo a Lyubov Balanutza, quien estará con nosotros hablando de su obra, de esos cuadros que revelan lo que es el movimiento, el cuerpo, el canon alargado y además unas particularidades que ella con mucho gusto va a hablar, va a dirigirse al público dominicano para explicarle su universo, su modo de sentir el arte y en fin, su oficio de artista. Bienvenida a tu programa, Lyubov. Gracias. Tú siempre atenta, simpática. De hecho, cuando vi estas obras que están en un registro y son tan unificadas y además coherentes con el lenguaje visual, me preguntaba, de hecho, ¿cómo surgió ese tipo de obra y de obrar desde el punto de vista contemporáneo en una poética tan específica como la tuya? Y además con unos ritmos tan especiales que se mueven en ese registro y lenguaje tuyo. ¿Cómo surgió mi obra? Claro que surgió por observaciones, emociones, y yo quise expresar la belleza de mujer. Está en esas líneas tan finas, delicadas, perfectas líneas. Traté de buscar esas líneas perfectas y también limité solamente a trabajar con blanco y negro, gráfica que a mí me gusta, línea y silueta. Aparte de eso, buscando texturas donde hay blanco limpio, negro limpio y otros grises que están formados por encajes con líneas finitas. Todo que está en mujeres son líneas finas, delicadas y femeninas. Así se titulan las obras, pero yo veo una líneas gestualidad, finas, líneas finas, tendente a líneas femeninas, sí, claro, delicadas. Ahora bien, esta poética orientalista, porque eso se inscribe dentro de lo que Edward Said le llama el orientalismo, que encontramos no solamente en Oriente, sino en el Oriente fuera del Oriente. Sí. Una poética muy definida y además que no traduce, revela toda una espiritualidad en base a un canon, como hemos visto, alargado. Que no solamente encontramos en la literatura. No, en la poesía, también en las artes visuales. Sobre todo, orientalística. Óyeme, sobre todo en las artes visuales donde lo lineal es definido como en una forma ondulatoria, sí, cromática no muy pesada, pero además con el peso de la definición de la figura, porque en ella la figura tiene su definición en base a un grado, sí, de aplique muy especial, que por eso nosotros queríamos que en este tipo de obra y de lenguaje, ¿cómo se va encontrando la línea con el ojo? Pues, con lo que ve el otro, tú lo ves desde ti, pero ¿y el otro cómo lo ve? Bueno, yo espero que todos que ven mi obra pueden también observar, fijarse en líneas onduladas y perfectas y observar mujer siempre de manera que es una creación más bella, sí, más delicada, más fina. Y yo trato de, si alguien no ve eso, yo trato con mi obra decir, eso es así. Y así yo lo veo. Y tú le estás diciendo, porque yo lo veo así. Yo veo esas líneas finas, delicadas, sutiles y femeninas. Así yo veo la feminidad también, ¿no? Sí, pero fíjate que aparte de eso, completa una geometría poética, sí, muy especial. Maestro, ponga una de las imágenes para que se pueda ver. Una geometría poética muy, sí, especial. Además, fíjate que allí no es un simple trazo, no es un simple aplique, sino es todo un universo, Fidel. Porque la pintura, para ser pintura, debe ser universo. No nada más técnica, materializada o dematerializada, sino universo. Un mundo en sí mismo. Entonces, pero insisto, sí, en la hipótesis, sí, de Said a propósito del orientalismo, sí, en este tipo de obra. Porque uno dice, bueno, un geisas, hay un encuentro entre Oriente y Occidente. Pero, ¿qué pasa? Más tirando hacia la tradición, porque eso sí, es importante entender que en este tipo de conjunción, la tradición inventa lo poético de la línea, ¿no? Lo seguro, sí, de la línea, el campo expansivo de la línea que define con delicadeza, que parece de un dibujante no oriental, de la tradición oriental. Gráfica, pintura oriental a mí me gusta, se nota, porque sí, ellos valoran mucho espacio libre.
como dar aire, respirar y también libertad de un observador pensar algo más que hay en el dibujo. Siempre dejar un espacio blanco, un espacio libre. Ese asunto me gusta y yo utilizo. Hay en mis ese espacio de trabajos. libertad, sí, para, Sí. exacto, para el color, para el trazo, ¿no? Para el dibujo, exactamente, sí, eso que dices, sí, que se respira, es otra poética. Odalí habla de la geometría, habla de esos aspectos estéticos. Geometría finísima, casi leve, porque sí, eso es lo importante. pero yo hablaría de la poética de la moda también, aquí en este caso. Claro. Esto es una poética de la moda Claro, visualizada. seguro. Claramente, ¿no? Porque es obvio, en el tema de la figura femenina hay una alusión a la moda, pero no es la moda occidental, puede ser la moda oriental. Hay juegos, hay texto también que el espectador tiene que descubrir. Que complementa. Sí. Y que Sí. de algún modo la autora lo tiene casi como Escondido. clave, ¿no? En una escritura que no es alfabética, que no es nuestra escritura. Sí, ¿no? cirílica. Cirílica, A propósito sí. de eso, Sí. y vemos que En los encajes, sí. tu pintura viene acompañada de textos en ruso. Sí. Sí. ¿Qué quieren decir esos textos? Tú no lo puedes leer y decírselo al público en ruso y después traducírselo. Bueno, al principio quizá no fijan que todo ese encaje que tenemos en ese cuadro realmente son letras. Y después, si uno observa, comienza a ver palabras, y si uno sabe ruso, puede leer. Realmente, abajo de todas esas líneas finas, hay un mensaje, que mujer se preocupa mucho por su exterior, cómo ella se ve. Pero mensaje en letras dice algo negativo que puede tener. Entonces, quiero decir, preocúpate más por lo interior, no solamente como tú eres bella por fuera. O sea, es más interiorizada Sí. y remite a un mensaje espiritual. ¿Cómo dice eso en ruso? Dilo para que el público lo escuche en ruso. Bueno, aquí hay diferentes palabras: зависть, дерзость, месть, хитрость, сплетни, ссора, смех, яд, грех, que significan cosas negativas. ¿Son los 7 pecados Sí. capitales? ¿O qué? O algo Exactamente. parecido. Podemos decir Más o así. menos, sí, que traduce como... Podemos decir así. ¿Qué sería? Si es cosas negativas Vanidad, en sería base vanidad. al mal. No significa que ella posea, pero Sí. el mensaje es: preocúpate también por tu interior. Por Tú tu eres belleza bella, interior. sí, Claro, exactamente. sí, algo muy propio de ese orientalismo eslavo. Y socrático también. Porque sí, no, y eslavo Y sobre eslavo, sí, todo, también. porque eso pertenece a la tradición, Sí. y tradición de un lenguaje visual. Fíjate que cuando se traduce la Biblia, Sí. quienes la traducen son 2 búlgaros, Sí. que son los que fundan ese alfabeto, ¿no? Cirilo y Metodio. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? La Biblia en eslavo antiguo está Entonces, ilustrada, no es como las Biblias hebreas que no tienen íconos o no Íconos, tienen sí. figuras. No, Figuras. esta había que hacerlo así porque la población campesina no sabía leer. Era como la Biblia Pauperum, Sí. que en latín había que ponerla gráficamente porque los textos en griego, en hebreo, no se podían leer, dado el poco nivel cultural de las personas que lo leían, que eran fieles, devotas, personas que no eran eruditas. Asimismo, las Biblias eslavas, yo conozco, por ejemplo, textos de Dimitri Cantemir, que era un traductor de la Biblia al árabe, al ruso, porque él era de origen ruso, y escribía lo que se llama ese sistema de la religión maometana y eslávica. Una conjunción muy importante, yo te lo digo porque yo lo conocí en rumano antiguo, que era casi eslavón rumano antiguo. Y ese tipo de universo tenía que tener la figura, la iconicidad para poder ser entendido. Porque son culturas, como muestra la cultura bizantina, Sí. son culturas muy visuales. Visuales, Muy exacto. visuales. Incluso en los textos bíblicos también. Sí. En, los textos, en la traducción de Cirilo y Metodio, ciertamente, y en todo esto. Y la iconografía que se desarrolla. Entonces Ya- la ya misma todo grafía era a color. Sí. Fíjate que las primeras letras de un capítulo o de un párrafo siempre es a color. Y el color lleva a una línea de simbolización. Pero fíjate que esa tradición fue tomada luego por los padres de la iglesia en la Edad Media, Sí, cuando sí. los monasterios traducían la Biblia, los textos sagrados, y le ponían dibujos Claro. de animales. todas Los esas padres alusiones. del desierto, porque Los padres del no eran desierto. dibujos, En eran los- símbolos. Eran fideles, símbolos, pero sí. en los bordes Símbolo. Claro. de las los escrituras, bordes. de los folios, había pinturas. Grafías Grafías. que aludían a ese mundo interior al que ella
realmente ha aludido. Me gusta que esta pintura tiene una referencia clara a una espiritualidad, o sea, una poética espiritual. Y claro está, cuando se está hablando, por ejemplo, de las influencias japonesas, chinas, bueno, orientales desde el punto de vista de lo que el Oriente Antiguo trajo como mirada y cómo eso influye en el Occidente medieval, antiguo, y en los orígenes mismos del concepto de Europa, que es un símbolo griego. Y mira que en ruso, el ruso está muy influido por el griego, incluso hay palabras griegas en el ruso, ¿no? Y incluso hay algunos que se puede transliterar en lo que se llama la grafía románica. Por ejemplo, espíritu yertfa. Y ese yertfa es espíritu, sacrificio. Pero también existe sacrificio. Mira cómo se da y permanece en una Biblia eslabona antigua. La parte latina y greca o griega, que se revela muy bien. Y claro, eso lo conoce ella muy bien. Por eso he dicho que esa mirada hacia lo oriental, que se define no solamente a través de rasgos, líneas, fíjate que incluso en ella no es notoria la perspectiva, ni siquiera hace falta, porque la geometría no es el imperio que predomina en ese tipo de arte o de pintura. Entonces, algo que te quiero preguntar, y volvemos en una comparecencia tuya, hace ya 2 programas o algo así, hablábamos de que el artista, por ejemplo, el pintor de iglesias, el iconógrafo, tenía sus reglas para referirse al arte tradicional, pero además que todo lo que él ponía era por dictado religioso, religioso no, teológico. Entonces, ¿qué sucede aquí con el Oriente? ¿Cuál es el dictado que te dice a ti? Descubre ese cuerpo, esa figura. ¿Hay algo que tú puedas decir para el público que tenga que ver con alguna clave o con alguna línea espiritual específica? ¿Cómo tú explicas ese encuentro? En Oriente lo que yo veo es dominio de línea y perfección de línea. También ellos siempre buscan una libertad de expresar. Nunca hay simetría rígida, eso no existe en obras de arte. Asimetría te da esa libertad, aire. Sí. Y me gusta siempre el movimiento. Es como un fragmento que pararon de la vida y dicen, es bello. Fíjate en eso. Y así cualquier momento de la vida ellos suben al nivel de arte. Y de esa manera yo entiendo que ayudan a la gente a apreciar cada momento de la vida, ver belleza en lo cotidiano, en lo simple, ver belleza. Sí. O sea que yo veo también en esto algo. Existe la línea, existe la verticalidad. En los 3 cuadros que tú tienes aquí hay esa verticalidad. Pero esa verticalidad no es formal, es poética. ¿Por qué? Porque la línea tiende a ondularse y contrasta con una que es no rígida, sino dispuesta en cuanto a lo que se llama el movimiento. Y no el movimiento, la caída del movimiento. Mira, por ejemplo, esos brazos que están ahí. Es una dancista lo que vemos, es una coreuta la que vemos, diferenciado de aquel cuerpo que aunque es ondulado, incluso yo diría que onduloso, moviliza el cuadro. O sea que es una poética que realmente es bien avenida en un momento en que la crisis de la línea se ha hecho evidente, incluso en la pintura más radicalmente moderna, Fidel, en la pintura más radicalmente manifiesta. Entonces eso, en esto que hemos llamado arte y contemporaneidad, acusa acentos muy especiales. Mira, por ejemplo, allí, ¿no? Lo que vimos en la pantalla. El elemento central, fíjate que corona con la mano, pero tal parece que es un racimo, un maniposeo visual que lo hace más elegante, poco retórico. Aquí la mirada orientalizante es mucho más visible aquí en este cuadro. Que incluso. Sí. Ella tiene en sus manos un ramito de flores, son primeras flores de primavera. Y también el simbolismo que mano está en posición de oración. Claro. Ella como respira el olor de esas flores primeras que nosotros tanto esperamos, primeras flores que aparecen después de 5 meses de frío y de la tierra vacía. Entonces,
Es una desesperación a todo el pueblo que debe vivir en 4 estaciones. Sí. En la parte fría casi 6 meses. El espectador dura. diría, esa es la japonesa. Geisha, sí, La sí. geisha. La geisha Dirían japonesa. que es una geisha. Sí, pero Sí, no, en el por el imaginario parecido, también. claro, por el parecido. Claro, podría Ahora, ser, no yo tiene estoy que ser. viendo algo, Sí. a propósito, ella mencionó algo que nos conduce a lo que explicaba François Chen a propósito del espacio chino, de los signos de ese espacio oriental ideogramático que se siente aquí. O sea, entre vacío y plenitud, ¿qué hay? ¿Cómo se conjuga el concepto de vacío y plenitud? Sobre eso y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. That's good. No parece como- Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales y ver esta entrevista con la artista Lipová Lanutza, docente, catedrática universitaria, artista visual, ucraniana residente en Santo Domingo. Puede vernos a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento, su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Seguimos comentando estos 3 maravillosos cuadros que nos ha traído ese regalo visual, Esa golosina esa visual. golosina Sí. diurna y nocturna que nos ha traído la profesora Balanutza para el disfrute, una fiesta para los ojos, donde está la mirada orientalizante, la mirada profunda, la línea fina, el espíritu, oriente y occidente, el encuentro, la moda y la poesía, Exacto. Pero que la y moda... el arte visual, todo el mundo. Fíjate, Fidel, que aquí la moda no es ilustración. No, no. Aquí la moda Sí. es realmente una conjunción que se ve, porque primero, la profesora también es profesora de moda. De moda, claro. Entonces pero aquí no es que eso Mentiras. está hecho de manera expedita, No, no, no. con una meta de declarar la moda o el momento No. en un vestuario. Indudablemente, el orientalismo es un encuentro también que asimila este tipo de práctica, porque el elemento formal del vestuario, que es pictórico inicialmente, uno lo ve por lo exótico de esa tradición, por lo exótico de esa mirada, pero ello cae en lo que se llama un espacio de preguntas, a propósito del objetivo y lo subjetivo del encuentro, o esa oposición más bien entre lo figural y lo neofigural, que es visible aquí. Por eso hablamos hoy de contemporaneidad, Fidel. Sí, sin duda, es contemporáneo, totalmente contemporáneo. Pero yo quiero ver lo que me interesa es esa mirada que logra el encuentro de 2 mundos, digamos, ese encuentro de Oriente, Occidente, ¿no? En la mirada estética, ese mundo, esa mirada que todo lo hace estético, todo lo estetiza. Ahí está. El mundo como fenómeno estético, ¿no? Habría que ver, Fidel, si ella se ha dejado habitar o fecundar. A por ver él. qué nos dice. A ver qué nos dice. Ese encuentro de mundos también, en el trazo pictórico, ¿no? En la lo que yo insisto, la poética de la moda. Claro. Sí, Entonces ahí tú puedes decirlo. sí, Díselo a ellos que te están mirando. Mira. sí. Claro que es poética. Mi punto de vista, yo siempre veo, vamos a decir, el mundo de manera muy poética. Me encanta poesía. Yo hacía muchas ilustraciones de poesía cuando trabajaba en editora ucraniana, Sí. en capital Kiev. Y aquí también para algunas personas.
y sigo haciendo para mis propias poesías, Para sus yo sigo propias, haciendo sí, claro. también ilustraciones y en Claro. proyecto está mi libro, aunque mi poesía está en ruso. Aquí se acumuló ya una parte de poesía suficiente que yo quiero también hacer un libro y con mis propios. ¿Tú escribes en ruso? Yo escribo en ruso mi poesía. Sí. Hay algunas en español. Algunos en español. Sí. Sí. Pero lo importante es, Fidel, lo que yo observo es que en ella está la paradoja de si es más poeta que artista o artista que poeta. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso no se puede No, delimitar. porque poeta es un artista porque también. el arte poético y el Sí. arte visual Sí, claro. se encuentra, y hay numerosos ejemplos. Ya decía yo en la facultad, presentando a un artista visual y poeta también, que no hay cómo salirse de un registro u otro, porque el más lírico pintor puede ser el más lírico poeta. ¿Y quién más que Picasso? ¿Quién más que Dalí? Claro. ¿Quién más que Magritte, que también eran poetas? Sí. Y no poetas Claro. porque les surgía en un momento dado, no. Que tienen poesía Sí, sí, publicada. produjeron, sí. Entonces, en ti Escribieron. creo que eso debe ser una conjunción que se da en ti. La vez pasada tú decías que tú tenías tu diario poético y que lo escribías e ilustrabas. Sí. Cosa que, bueno, la supimos ahora después de tantos años de conocerte. Porque incluso no creo que en la misma facultad todo el mundo conozca estos detalles. Tú ves, pero que aquí, ya en una casa aparte, uno se cuenta cosas que el público ve. E incluso ya a mí me han preguntado algunas personas que le interesa ver más cuadros de ella. Porque como proyectamos la vez en el programa, hay personas que quieren ahora ver ese tipo de poética porque el coleccionismo de aquí se nutre de muchas visiones y le gusta mucho lo diferente. Entonces, por eso yo creo que tú estás en un momento en que debes dar tu arte a que lo vean muchas personas, diversos públicos. Y además, Quiero decir, que es se importante lo que tú exponga. señalas, fuera Sí. del ámbito universitario. Incluso. No, claro, O sea, porque fuera allí, de la facultad. allí están En otros espacios expositivos. en otros espacios de la ciudad de Santo públicos, Domingo o del públicos, país también. públicos, Sí. que es importante Que existen y porque son allí, importantes. sí, porque a un espacio público van los coleccionistas. A una Sí. universidad el coleccionismo casi no va. Tiene que ser una persona que sepa que va alguien y entonces ahí lo va y lo contacta. Pero y eso no es aquí. Y se restringe mucho al mundo académico. En cualquier Sí. espacio del mundo que sea universitario, Claro. el público es más restringido. Sin embargo, ese público abre otras perspectivas. Y entonces cuando eso se presenta a nivel público, a nivel de una individual, Una expo individual, individual, sí, claro. ahí ya eso asegura un intercontacto mucho más amplio. Y a mente que, por ejemplo, cuando una expo tiene 2 semanas en un lugar, hay más flexibilidad de que la gente vaya a horarios que son Sí, corridos. también. Por ejemplo, una exposición que se abre a las 9 y se cierra a las 6 de la tarde. El que no va es porque o no ha tenido tiempo. Pero hay siempre, en un país que es un país laborero, laborante Sí. y laborista, no, va la persona Y a laborioso, horarios. y laborioso. Y laborioso en sentido amplio de la palabra. También, Dalí, también. O sea que vemos que estas piezas tuyas pueden generar un diálogo. E incluso yo diría que los colores bien elegidos, Sí. y con todo que no se debe hablar de colores en este caso, Sí. sin embargo, No, ese esa línea. negro blanco cremoso, Sí, ¿no? Y blanco con y- texturas, realmente da lugar a otro tipo de apertura cromática, muy equilibrada, pero al mismo tiempo muy moviente, que es lo que hemos visto aquí en esta poética, Fidel. Te has referido a algo que le vengo dando mente con relación a la obra y a la producción artística de la profesora Libovana Lutza. Me refiero a la necesidad de trascender el ámbito universitario y exponerlo. Es importante que vayamos pensando, Dalís, en que organizar una exposición de la profesora Planuza en una de estas galerías nuestras, en uno de estos espacios expositivos, Claro, para pues. dar a conocer su obra fuera del ámbito estrictamente académico, ¿no?
No, y puede ser acogida con un horizonte mucho mayor. Mucho mayor. Y yo estoy también. seguro que así va a ser, porque Sí. ya, Es importante que esa obra sea conocida. ya a la universidad están yendo directores de galería, Sí, sí, están yendo, yendo claro. críticos de arte de peso, Sí. artistas importantes ya. La UAS ha abierto una puerta que, a pesar de la política y los problemas que tenemos allá, sin embargo, la gente va allí. Ah. Antes casi no iba porque se creía que allí le iba a pasar algo, pero ya se sabe Sí, que no, no. que allá también hay poesía, hay verdad, hay historia, hay arte. Hay Que no es- pensamiento. que no es solo lo que la prensa dice muchas veces. Entonces, por eso tenemos el simposio de historia y crítica de arte, el congreso de artistas plásticos, que es allí donde Sí, se todo celebra. eso, exacto. Es allí donde se celebra esto. Un No, espacio y es, bastante es ordenado. interesante destacar que en la Facultad de Arte siempre hay alguna exposición. En la sala de Siempre. exposiciones siempre hay de gente, y también no solamente de nuestros profesores docentes, de nuestros artistas docentes, de cuyo grupo usted forma parte, profesor Liubov, sino que también hay exposiciones como la de la francofonía con artistas docentes y artistas dominicanos Sí. del país y de la diáspora. Y de la diáspora, 17 claro. artistas expusieron Claro. en técnicas distintas sobre el tema de la francofonía y fueron invitados también, ¿no? La galería es un espacio expositivo cada vez más conocido, pero yo siempre digo que hay que exponer fuera de la universidad. El artista docente no se puede limitar a la universidad, definitivamente. ¿No? ¿Y qué sucede? Que cuando se produce allí, No se debe limitar. en el espacio público, Sí. Fidel, una obra, cuando allí se lee una obra en un espacio ya formalizado, con una curaduría, Sí. con una museografía especializada, las cosas cambian. Sí, también. Tú ves, el valor agregado es mucho más Es una propuesta distinta. significativo. Claro. Y además no luce que es una actividad nada más de una universidad, No. sino que ya el arte sale fuera de las fronteras a las que está acostumbrada. Además dialoga con otro arte y con otro espectador. Porque el espectador aquí es un personaje a tener en cuenta, porque él es parte de ese evento que se llama expo individual o colectiva, pero además como público. ¿Qué sucede en el espacio público cuando mostramos piezas, por ejemplo, como estas? Es igual la lectura. ¿Qué sucede cuando a través de la televisión aparece ese tipo de foco? ¿Cómo se ve? Fíjate que hay otro tipo de legibilidad. Sí. El lenguaje cobra Tipo de otro lectura, sí. valor y se presenta como un argumento visible. Entonces, yo quiero, sin embargo, preguntarle a nuestra artista, ¿cómo puede este tipo de arte educar el ojo? Educar el ojo del otro. ¿Tú tienes alguna idea de cómo? Porque el artista dice, yo quiero lograr tal objetivo. Pero ¿cómo el ojo se educa a este tipo de orientalismo, ¿no? De poética de lo vertical, de asimetría, de todo esto que hemos hablado hoy en este programa? Claro que es arte también educativo. Y yo creo que mensaje de líneas poéticas. Líneas Si uno finas. antes no vio, observando el cuadro, va a decir que sí, de verdad existe esa belleza en línea, en silueta, en encaje, en mujer al final. Sí, es arte educativo, sí, para eso existimos. Nosotros expresamos lo que vemos por nuestros ojos para que todo el mundo pueda ver a sí mismo. Fíjate que educar el ojo es casi como curar el ojo también, ¿no? Claro. Sí. Como Curar el ojo. decía Miguel Ese ojo. Sí, claro. Ramírez, Miguel Ramírez. curar el ojo, curar la mirada, curar el pensamiento, todo. La mirada cura, pero también es curada. Es curada, correcto. Ah. Porque las teorías Sí, sobre la curaduría interesante, ¿no? Sí. hoy han avanzado bastante. Ya Sí. incluso parte del registro artístico visual depende Sí. de un curador. Por eso le decía yo a Liubov que su obra necesita ser curada. Sí, antes de ser Tú ves, expuesta. y curada no en el sentido de seleccionada, no, sino puesta en orden, en superficie y en profundidad. Porque ahí ya hay lo que se llama un foco, un núcleo. Eso previo a la supuesta en escena.
puesta en orden. No, claro, es una museografía en Exacto, este caso. puesta en Claro, orden. pero una museografía bien llevada a cabo, por supuesto. con sus atildamientos respectivos. Claro. Porque eso atrae la atención no solamente de un comprador, sino una persona que puede realmente mirar desde el punto de vista estético sensible. Pero sobre esto y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. That's good. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede ver esta entrevista con la profesora Lyubov Balanutza, artista visual y docente universitaria, profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, artista ucraniana, residente en Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. De estos cuadros, aparte de todo lo que ya se ha dicho, lo que ha dicho su creadora, su autora, la profesora Balanutza, y lo que has dicho tú, Doris, me llama la atención también la textura, ¿no? Quiero decir, en estos Sí. materiales sobreañadidos, ¿no? ¿Ah? Sí. En esas y las líneas blancas. Lo que sobresale de la Esto que superficie. sobresale de la superficie, ¿no? Que digamos que completa el cuadro, complementa. En todos, ¿no? Está siempre presente. Hay una unidad estilística, todo. Hay una uniformidad, ¿no? En los tres cuadros, ¿no? Hay una línea, eso, la línea, la silueta, el color, los colores dominantes, me atraen mucho ese blanco y negro, Sí. con estos encajes grises, esos textos en cirílico, es fascinante, Sí. toda esa mirada interesante, pero también completa esa textura, ¿no? Esto, Sí, elemento contemporáneo. el elemento Eso contemporáneo, no existía tanto. que no existía Y tanto, más con materiales muy modernos. con este material que se le añade. Sí, eso... Sí, Fidel, ese es el trazo o el elemento contemporáneo. Contemporáneo. Sí. decía yo a propósito de la textura y de la Sí. unidad o cohesión interna del cuadro, Exacto. en la parte anterior, que esto ya entraba y hablaba de François Schenck, Sí. a propósito de los signos y las visiones que se ven a partir de las estrategias, porque no hemos hablado de las estrategias para crear este tipo de encuadre, de enmarque visual. Bien. Todo enmarque no solamente tiene un núcleo de centro, sino también un núcleo de borde, que aquí tiene una relación con lo que se llama el contenido, sus líneas, que siempre tienen un acento, pero además ese acento conduce a la mirada del espectador también, porque él, con la forja del artista, realmente revela un ritmo, Exacto. ¿no? Un encuentro, lo que se llama un apoyo visual. Mira que incluso en algunos aspectos y detalles, lo meticuloso de la mano, o sea, lo que hace artístico el espacio, se hace visible y evidente. O sea, se evidencia en cuanto a la concepción del artista. Y mira que estamos hablando no de un aplique y una técnica, porque Claro. la técnica aquí conduce al poem, o sea, a la creación, a lo que se llama el poema visual, en este caso. No en todos los pintores o artistas visuales ocurre lo mismo, porque a lo mejor hay otras concepciones, pero aquí, incluso el hecho de ella poner esas grafías que parecen fragmentos de una lengua poética Grafías, sí. arcaica, pero presente también, el lenguaje es expresivo, y tú podrías decir que el concepto de estilo... Y demandan atención, disculpa, para captar esa grafía hay que poner atención. Claro, pero que además él Sí. se deja Se deja, atrapar, sí, sí. el otro, el que mira. Porque lo primero es el obstáculo de la lengua. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pero también el hecho de que puede confundir esa grafía con una imagería
Sí. como se decía anteriormente, con una imagografía Sí. que conduce a lo icónico Sí, necesariamente. pero hay un trazo. El que no sabe, bueno, ahí hay algo escrito. Uno sospecha. Claro. ¿No? El que no conoce el ruso o alfabeto cirílico ve algo, Dalís. Dice, pero ven acá, pero hay algo escrito. Sí, Y pero si te fijas, quiero ¿no? aclararte, Fidel, que el espectador en este tipo de experiencia Sí. no habla de lengua, habla de lenguaje. De lenguaje, Porque sí. para él todo eso es parte de la pintura. Digo que, exacto, Entonces, hay algo ahí. ¿no? más que de la lengua, Sí. que es el lenguaje. El lenguaje visual, por supuesto. Claro. Sí, 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 sí. Y entonces todo eso va en pos de buscar un universo, Sí. una visión que se concentra en este tipo de poética que tiene su base en el enseñar. Yuf, yo te quería preguntar, tú decías que para uno ser artista tenía que tener una línea de enseñanza, una línea educativa y formativa. Eso es obligatorio desde que tú, desde temprana edad, te inicias allá en tu país, o es algo que tiene que ver solamente con el ámbito profesional. Sí, claro, muy importante para formación de un artista, muy Claro. importante, no solamente su talento nativo, formación educativa y ambiente favorable. Son tres aspectos que influyen y dirigen en general para desarrollarse, abrirse y tener un éxito al final, cumplir misión que está dentro de cada persona. Cada uno nació con su propósito y debe cumplir esa misión. Entonces la parte educativa es muy importante y en mi país tiene el sistema muy desarrollado. Para niños tenemos, quien tiene inclinación a arte, los padres ya pueden llevar a una escuela de arte, aunque tiene concurso. Si no puede entrar en esa escuela, entonces hay muchos estudios privados y del gobierno donde uno puede desarrollarse. Después otro nivel de licenciatura, también por concurso hay que entrar 6 exámenes. Después otro nivel maestría. A 6 todo hay años. que entrar O sea, por oposición. concurso. Sí, pero siempre hay alguna opción. Por ejemplo, si el niño no califica, porque son pruebas rigurosas. Claro. Entonces no se va a frustrar. Yo no puedo ser artista porque no fui aceptado en los exámenes estatales o en No, los porque exámenes. ellos envían Se le envía, a donde sí. tienen que enviar, al Exacto, nivel. al nivel, O sea, sí. usted para este nivel no. Ahora, usted No, puede, sí. por ejemplo, Sí, ahora. en escultura mostrar Sí. más talento porque Y en o otras sea, hay instituciones. una orientación, Sí. eso es lo importante. Es lo que quería decir, lo que ha explicado Alicia. Claro, siempre hay una posibilidad, ¿no? Claro, claro, la red es muy amplia. Uno Verdad, puede exacto. encontrar espacio. Si tú quieres ser artista gráfica, artista de cuadros, artistas de interiores decorativos, todo, cualquier lugar que tú quieres, tú puedes ubicarse, encontrar, y más cuando hay concursos, hay que luchar, hay que prepararse, hay que Sí, esforzarse, claro. porque eso no es tan suave para entrar, No es tan es suave una ni fácil. lucha. Sí. Una O sea una que- preparación anterior. Sí, pero sin embargo, y escúchame que insista un poco en esto, pero Fidel, mira lo que pasa. Hay unas cartillas, hay unos cuadernos que yo sé que en otros países del este, ¿no? De los países del este se hace mucho. Cada artista tiene un libreto o una libreta, donde incluso en la experiencia del día, el artista debe anotar cuál ha sido el proceso. Creo que allá también, anotar cosas que ocurren, por ejemplo, en el taller. Sí. Mucha gente ha perdido esa buena costumbre artística de ensayar y experimentar en talleres con apuntes. No para escribir tratados ni muchas ideas, pero hay veces que un artista, por ejemplo, anota algo. Me sorprendió la noche yo pensando. ¿Qué hacía él? Él estaba a la búsqueda de un logro artístico, ¿no? Sea que estaba dibujando, sea que estaba pintando, o sea que estaba definiendo un modelo escultórico. Eso lo anota, claro está. No quiere decir que eso vaya a determinar lo que se llama el acabado, ¿no? Que es cosa de práctica de una obra. Pero mira que él anotó, quiere decir que eso llamó la atención. Pues tú sabías que esa inscripción se va a leer en la obra y en el proceso de creación de la obra.
aparece Fidel. Y eso en los grandes maestros, en los maestros menores, en cualquier creador. Porque, y en este caso, en la pintura, se dice, Sí. no es el arte de la palabra. Claro. No es el arte de la palabra, pero tampoco deja de tener palabra, porque él conceptualiza a través de algo que puede no traducir, sino representar. Entonces, me imagino que allá en el ámbito de la profesión, digo, allá no, aquí, yo conozco a maestros dominicanos que ensayan y anotan, jóvenes artistas que también tienen su libreta o su libreto o su libro de trabajo, Sí. ¿no? Su himnario, para ponerlo en un plan mucho más amplio. Sin embargo, en el bitácora. Bizancio, ¿no? En ese oriente, el artista religioso y el artista público tenían, ¿no? Ambos tenían esa concepción de que había que hacer un plan. Aunque él estuviera poseído de una idea, tenía un plan que lo escribía, lo anotaba. Y de ahí muchos cuadernos de apuntes de artistas que se han publicado. Sí. Por ejemplo, el diario de Frida Kahlo, el diario de Diego Rivera, de muchísimos artistas que realmente han escrito algunos propósitos. Entonces, o sea, que eso es bien común, eso no es nada anormal. Y yo creo que beneficia. No sé si tú querías agregar algo sobre ese particular, sería bien saberlo, o si tú haces eso. Vemos que sí, por lo menos tú poetizas lo que vas a hacer. Sí, claro, una manera de expresarse cada uno es escribir algo que tuviste, un pensamiento que llegó y tú no quieres dejar, un sentimiento que tú ves tan especial y tú quieres dejarlo en esas páginas. Eso es una parte. Yo creo que quizá de cada artista necesitamos expresarse también en algunas palabras, aunque nuestro mayor expreso está siempre en nuestros cuadros. Pero una parte poética y una parte de escritura existe. Un diario creativo, siempre con dibujos, siempre con hasta una flor seca aparece en esas libretas. Bueno, profesora Lyubov, hay que ir pensando ya, Dalí, en serio, la parte que me daría de la curaduría y la exposición, porque esta producción debe ser conocida más a nivel de la ciudad y nacional. Hay que ir pensando en un proyecto futuro con sus obras, sus cuadros, y no solamente los cuadros, otras producciones, la cerámica, los dibujos. Hay que ir pensando para este año o para el próximo. El arte artesanal. El arte artesanal. Sí. Pero que ya... Mostrar a la profesora en sus múltiples oficios, en sus dimensiones. Sí. Y hay que... diversas, Y ¿no? hay que ver Sí. cómo ella hace. Ella tiene que instalar en la exposición un taller, Sí. ¿no? Para pintar ahí mismo en el taller y ante el público. Hay que ir pensando Porque en eso, pero con obras muy representativas. contemporáneo. Yo recuerdo que cuando fuimos una ocasión a Nueva York, tú llevaste algunas piezas, Sí, pero claro, sí. no eran estas, porque aquellas eran miniaturas, Sí. dado de que el viaje impone otras limitaciones. Y cargar un cuadro de esto para montarlo allá No, es muy difícil. claro, sí. Porque además tiene obstáculos de aeropuerto, Claro, cosas, claro. se puede dañar uno. Pero ya, fuera de eso, yo sí sé que en aquella ocasión tú llevaste unas miniaturas importantes. Creo que llegaste hasta vender allá algo, si no me equivoco. O sea que entra, pero sin embargo, allá no se te ha conocido con estas piezas que están aquí, pues esas son piezas representativas. Además que tienen, no solamente por el elemento dimensional, sino por lo que se llama la solidez del trazado iconográfico, ¿no? Y el estilo de lenguaje que utiliza Fidel. O sea que aquí hay una poética que se define, y no quiere decir eso que no haya más, Fidel. Hemos No, traído esto, pero claro, en otra como una ocasión, muestra, como una muestra, pero vamos a ver qué sucede con las otras cosas, porque eso obedece a un tema elegido. Y ese tema invita al conocimiento. Es una muy- mirada a lo contemporáneo es- también. Claro. Su manera de verlo. No, porque es sobre la base de eso, ¿no? Sí. Pero también sobre la base de lo que se llama una práctica, una experiencia estética sobre todo, ¿no? Que confluye aquí.
Y confluye porque el ojo En la poiesis. está ligado a esa poiesis. Ah, poiesis. Liubo, como ya seguro que nos están diciendo que vamos casi a terminar, y es Ese bueno momento. que aprovechemos estos 4 estrictos y cortos minutos. ¿Cuáles son tus planes futuros? Breve, no tienes que decirnos todo como, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tú tienes en mente? Aquí en la República Dominicana, fuera de aquí. Aparte de seguir dando clases. No, porque eso ya es El trabajo. el trabajo. Sí, No, sí. fuera de eso. Sí. ¿Qué tú tienes en mente? ¿Qué proyecto? No tiene que estar bastante acabado. Con que tú le digas al amable público televidente que tienen en mente tal cosa, ellos seguro que van a esperar esa expo o esos resultados. Mis planes artísticos, claro que incluyen más exposiciones en la República Dominicana y también fuera del país. Fuera del país. Muy bien. Y aparte de eso, como hablábamos de algo escribir, en planes está mi libro Mi oración es mi sanación. Ujú. Es libro ilustrado por mí, donde la portada también mía y textos seleccionados de la Biblia, las sí. más importantes oraciones, como una ayuda de hacer oraciones diarias. Y segundo libro que yo quiero, también tengo en mis planes, es mi propia poesía, Ah, también. ilustrada por mí. Claro. Aunque está en ruso, pero eso No. va a encontrar su público Sí, también. claro. Porque tiene su traducción, Su traducción. también al español. Sí. Y en eso te puede ayudar algún traductor. Bueno, ya tú tienes uno aquí Sí. frente a ti. Podemos que es Fidel. intentar. Muchas Sí. gracias. Sí, porque Fidel es hablante también de cirílico, porque él sabe checo también, que él no es tan lejos. Sí. Además, Está hay traductores del ruso al español. Sí, aquí hay Sí, también, hay- aparte hay- de eso. Tú ves. Sí, Pero rusófonos y no es difícil. Lo que te quiero... Podríamos hacer intentar una edición bilingüe, ruso. Bilingüe, eso es lo que Sí. estoy diciéndole. Sí, Bilingüe, que Bilingüe, no... claro. Porque Una- así que se una está versión publicando bilingüe, la claro. poesía de hoy, Claro, así que sí. se está publicando. Chino, o por ejemplo, Poemario bilingüe, chino, claro. o qué te digo yo, Chino y francés. francés, Sí, no, versión en inglés. portugués y inglés, no, Japonés, español. checo, francés, sí, sí, claro. checo, inglés. Sí, todo. Hay muchos ejemplos y además estamos en lo que se llama esta Babelia Sí. de hoy, que ya no tenemos esos límites como antes. Y Las esta lenguas, Babelia es genial para los traductores. las es lenguas se fenomenal. salen incluso de De sus su cauce, espacios de su cauce. y de sus cauces Sí, y sí. comunican. Se desbordan. Sí, incluso Sí. lenguas que se hablan mezcladas y todo eso. Todo esto. Sí. En ese sentido, tú estás aspirando más que a una lengua, a un lenguaje, ¿sabes? A una forma de expresión que realmente es como un río, ¿sabes? Es como un río no desbordado, sino visualizado, puntualizado y atildado. Caramba, ya se nos terminó el tiempo. Sí. Liu. Pero no, esto no se detendrá aquí. Tendremos más ocasión para traerte aquí. Yo estoy seguro que para Fidel y para el público es un placer Sin que tú duda. vengas aquí. Por supuesto. Y en un momento en que hay tantas convulsiones, ponerse a hablar de esas cosas que estamos hablando aquí. Mucho activismo Eh, últimamente. Sí, no, pero eso En los predios. no nos aliena a nosotros. Mucho porque activismo universitario. Tenemos aquí realmente personas que pueden pensar en tranquilidad, Sí. en libertad y sobre todo en valores. Valores. Así, amables televidentes, llegamos a una emisión más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto. That